noches, amigos del mundo paranormal. Bienvenidos una vez más a su podcast de terror. Hoy tenemos una historia muy interesante y bastante particular, no solo por quien la cuenta, sino por el lugar donde sucede. Ya saben, existen muchos lugares que aparentemente son tranquilos, pero termina siendo todo lo contrario. El mail empieza diciendo: por favor, Hieros, te pido mantengas mi identidad en privado, así que respetaremos eso. Para empezar, voy a pedirles que elijan un lugar muy cómodo de su casa, se pongan sus auriculares y apaguen las luces. Comencemos. Hieros, me contacto contigo para narrarte algo que me sucedió ya hace varios años, para ser exactos, en el año 2010. Te cuento que soy de una ciudad llamada Bahía Blanca, en Buenos Aires, Argentina. Un lugar muy tranquilo. Yo soy una persona jubilada ya hace muchos años. No trabajo. Vivo solo. No tengo familiares. No tengo ningún pariente aquí cerca. Bueno, solo, aclara, con mi perro. Es un perro viejo, un siberiano, que ya está ciego. Es como un hijo para mí. También tengo un vecino, aquí a pocas cuadras de mi casa, con el cual desde hace bastante tiempo tengo una amistad. Como podrás imaginar, mi vida es bastante rutinaria. Suelo levantarme temprano, a veces salgo a caminar, miro alguna película, leo un poco y no más que eso. También debo confesarte que tenía muchas dudas en contarte esto, pero al mismo tiempo es una mochila que ya cargo hace muchos años. Entonces tenía que liberarme y decidí compartirte lo que sucedió aquella tarde. Un día, martes, como cualquier otro, estaba en mi casa tomando unos mates, mirando un poco de televisión y estaba muy aburrido. Entonces decidí ir a la casa de mi viejo amigo. Una vez allí comenzamos a platicar un poco de la vida, tomamos mates, otra vez, que es algo muy habitual aquí en mi país. Hablamos del barrio y de todo un poco. Todo muy normal, para ser sincero. Al mirar por la ventana observé que ya estaba oscureciendo. Para ponerte un poco en contexto, era invierno y en esta época del año oscurece temprano. No era muy tarde, eran las 6 de la tarde, pero ya la noche se acercaba. Entonces decidí volver a mi casa. Había una neblina bastante densa. Se sentía una bruma muy particular. Había mucha humedad y parecía que empezaba a lloviznar. Entonces empecé a caminar. Sentía una sensación un poco extraña dentro de mí, pero no le di importancia. Una vez, ya en mi casa, estaba parado en la puerta, a punto de entrar, y me llamó particularmente la atención que mi perro no ladrara. Se dice que los animales tienen un olfato muy impresionante, y debe ser así, porque siempre que yo me iba al regresar, incluso antes de abrir la puerta, mi perro empezaba a torear de alegría, como si
sintiera mi presencia. Pero esta vez me di cuenta que algo raro sucedía. Él no ladraba. Ni siquiera sentí que se acercara a la puerta, como hacía a veces, a rajunearla. Yo debo confesarte que, a pesar de mi edad, tengo un muy buen oído. Este no me falla. Y recuerdo aún el silencio aterrador que se sentía en el ambiente. No le di importancia. Coloqué la llave en la puerta y al abrirla sucedió algo que yo jamás me hubiera imaginado. Viví la situación más aterradora de toda mi vida. Al día de hoy, mientras escribo este email, todavía siento palpitaciones y puedo recordar ese sudor helado que me recorrió la nuca. Cuando abrí la puerta para entrar en mi casa, en mi living, en mi silla donde yo me sentaba habitualmente, había un ser mirándome fijamente con una mirada oscura y sombría, como si se burlara de mí. Lo llamativo, lo raro, lo misterioso es que este ser era yo mismo. Me estaba viendo a mí mismo sentado en mi propia silla. Me acuerdo que empecé a sentir palpitaciones y no recuerdo más nada. Lo próximo que recuerdo es despertarme en un hospital con una enfermera que me asistía. Yo no entendía sinceramente nada y le pregunté qué había pasado, qué estaba haciendo en ese lugar. Ella me cuenta que unos vecinos me llevaron. Los vecinos le dijeron que me encontraron en la vereda de mi casa, desmayado. Ella se retiró y entró el doctor. El doctor me preguntó qué había sucedido y yo en un principio pensaba en no contarle, hasta que me largué a llorar y decidí contarle todo lo que había sucedido. Él se sentía un poco intranquilo. Me miró y me dijo que seguramente se debía al estrés. Me explicó que a veces nuestra mente puede fallar y que seguramente se debía a haber dormido poco o a una mala alimentación, al estrés de la rutina. Tomé un poco de agua y me tranquilicé. Él me recomendó que yo visitara a mis familiares para distraerme. Le conté que no tenía ninguno, que me encontraba solo. Entonces él respiró por unos momentos y me dijo: deberías contratar a alguien para que pase el tiempo contigo. Una cuidadora podría ser. Yo me negué. Le dije que no era necesario, que estaba bien. Me dieron el alta y regresé a mi domicilio. Cuando llegué a mi casa, debo confesar que no me sentía muy tranquilo. Sentía como si no estuviera realmente en mi casa. Estaba incómodo, para ser sincero. Entonces, luego de pensarlo y pensarlo, me dije ¿por qué no? Y decidí hacerle caso al médico. Y contraté una cuidadora. Encontré un número de teléfono y decidí llamar. Estuvimos practicando un rato y quedamos en empezar la semana siguiente. Una vez llegado el día, lunes a las 3 de la tarde, la cuidadora vino a mi casa. Yo estaba un poco nervioso, debo confesarte, porque era la primera vez que a mi casa venía alguien. Ya sabes, después de que había fallecido mi esposa ya hace muchos años.
Era la primera vez que una mujer entraba a mi casa, pero ella se mostró muy amable. Empezamos a tomar unos mates como para romper el hielo y luego sucedió todo muy normalmente. Me dijo de ir a caminar, así que salimos a dar unas vueltas a la plaza y todo muy normal. Me dijo, quedamos para mañana, recuerda, a las 3 de la tarde. Se fue, al día siguiente volvió a las 3 de la tarde y todo muy normal. Y así el martes, así el miércoles, así el jueves. Una vez llegado el viernes, estaba en mi cama mirando un poco de tele y recuerdo que eran la 1 de la tarde. Es decir, faltaban 2 horas para que ella venga. Entonces dije, voy a mirar un poco de tele para matar el tiempo. Lo próximo que recuerdo es despertarme, mirar la hora y ver que ya eran las 4:30 de la tarde. Me desperté sobresaltado, agarré mi celular y la llamé para disculparme. Le conté que me había quedado dormido, que seguramente estaba muy cansado porque la noche anterior había visto mucha televisión. Entonces se hizo un silencio bastante raro, a lo que ella me respondió. Yo fui a tu casa claramente, como habíamos quedado a las 3 de la tarde, pero yo te vi. Estabas parado en la ventana, me miraste, me sonreíste y me dijiste, mejor mañana. En ese preciso momento yo me quedé helado, no sabía qué decir. Y le respondí, no era yo. Increíble historia, amigos. Espero la hayan disfrutado igual que yo. Esto nos enseña que a veces hasta en los lugares más tranquilos suceden cosas aterradoras. Él también me cuenta que al día de hoy ya no vive más en ese sitio. Me dice que fue a vivir a un lugar donde convive con otras personas mayores y hay gente que los cuida, para no sentirse tan solo, aunque quizá nunca lo estuvo. Eso fue todo por hoy, amigos. Que tengan buenas noches y recuerden que ustedes lo viven y yo lo cuento.